Bien dicen que la vida te va premiando con amistades bondadosas y con seres llenos de luz que van abonando nuevas aventuras, sorpresas y alegrías a tu ruta de enseñanzas. Y hoy lo corroboro cuando precisamente esta maravillosa existencia me permite coincidir con una gran mujer a quien honro, a quien admiro, cuyo testimonio de vida realmente es sorprendente, porque nos demuestra que no existen los límites para conquistar las metas y sobre todo para ser auténtica. Soy Ami Terán y esta noche les invito a que hagamos un paréntesis en el universo personal de mi querida Elvia Higuera Pérez. Bienvenidos. Elvia, querida, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Ami. No, al contrario, la agradecida y la bendecida soy yo. Oye, qué bonita entrada, ¿eh? De verdad, no sabes cómo te admiro, te respeto. Pero además tienes una energía tan bonita, una luz que yo creo que en cualquier espacio donde estás, donde tienes presencia, todo el mundo se ha de quedar así como que es Ami Terán. Yo profundamente agradecida de poder coincidir contigo esta noche y además, bueno, reiterarte todo mi agradecimiento, mi admiración y respeto hacia tu persona, hacia tu trabajo. También creo que eres una mujer maravillosa y entonces qué oportunidad de vida el poder coincidir. Muchas, muchas gracias, Ami. Hermosa, sabes que es con todo el corazón y agradezco muchísimo tus palabras porque son netas, como diríamos los legionarios netas. Y las legionarias X. Y sobre todo es muy grato el poder coincidir con personas con la capacidad de dar como la que tú tienes, con esta fuerza, que nos inspiran. Yo siempre he dicho que hay amigos y amigas que te van inspirando por su testimonio de vida, ¿no? Sí, y hay vidas que inspiran. Sí. Yo creo que, de repente pues tenemos la oportunidad de coincidir con personas maravillosas como tú, como muchas otras amigas, amigos que tenemos, pero también hay veces que hay historias de vida que a lo mejor no son tan famosas, que no son como tan visibles, pero que de repente conoces a la señora de la esquina, esa que te vende unas gorritas deliciosas, que cuando le preguntas, oye, ¿cómo está? ¿Y cómo va su vida? Y se empiezan a contar todo lo que ha sido la experiencia de la vida a partir de una serie, a veces de condiciones no afortunadas, no privilegiadas. Dices, no, pues esa es una historia de vida cañona, ¿eh? O de repente pienso en esas personas que, ojalá que no sea un caso cercano a nosotros, pero que bueno, lo hemos transitado, cuando están transitando por temas de enfermedades, que te das cuenta lo difícil que es todavía, a veces enfrentarte a un sistema de salud todavía bastante deshumanizado, a veces con personal no empático, a veces con personal no consciente de la función que están desempeñando. Pues creo que esas historias de vida también nos inspiran y nos llevan también a decir gracias universo, porque mira, dentro de todo estamos bien, estamos con vida, tenemos a lo mejor altibajos como todos los seres humanos, pero a veces no la dimensión de otras personas. Entonces creo que eso te permite agradecerle al universo cada momento, cada día, cada minuto, cada historia que vas construyendo a partir de tu propia existencia. Eso es fabuloso. Y es bien bonito reconocerlo, ¿no? Y reconocer, y de repente se vale echar la vista atrás, yo digo, cuando recuerdas todos estos momentos que te fueron construyendo. No es pues si te quedas ahí anquilosado en el pasado, porque no, hay que avanzar paso a paso. Pero de repente cuando echas la vista atrás y te das cuenta que todo paso valió la pena y que todo aprendizaje también, por donde te encuentras hoy en día, por la capacidad de dar, insisto, y porque te permiten explotar cada una de tus capacidades, ¿no? Entonces, yo cuando te veo hoy con esa energía sorprendente, me pongo a pensar, así como un efecto campana a la inversa, ¿cómo era esta Elvia Higuera de niña en la Ciudad de México? ¿Cómo creciste? ¿Cómo fue tu infancia? Pues fíjate que un poco compleja, porque bueno, estuve como viviendo intervalos entre Michoacán, Nueva Italia más específicamente, que ahí viven mis papás, Tierra Caliente, y Ciudad de México. Entonces de repente recuerdo que ya estaba en una escuela en Nueva Italia, de repente en la Ciudad de México, y bueno, por un tema económico mis papás se vienen a vivir acá a Nueva Italia, que es un municipio además que ha estado en el ojo del huracán durante los últimos años por todos estos temas polémicos que aún seguimos teniendo en cuanto al tema de seguridad. Yo digo que son territorios tan bendecidos porque ves toda esta capacidad productiva que hay en la región, todas estas frutas, cultivos que se dan, pero también muy castigado por el tema de la delincuencia, territorios que están
todavía en una condición difícil, que los esfuerzos que se han generado, pues han permitido ahí como más o menos equilibrar el tema de la convivencia social, la seguridad, pero sigue siendo una situación compleja en esas regiones. Entonces, bueno, iba y venía, y de repente ya nos quedamos ahí en Nueva Italia. Entonces yo siempre digo, no, yo soy más de Nueva Italia que de cualquier otra parte del mundo. Ni siquiera digo michoacana, yo soy de Nueva Italia. Y bueno, fue un poquito complejo. De repente pues ya nos asentamos ahí en Nueva Italia, y ahí estuve hasta la educación preparatoria. Ahí estuve estudiando primaria, secundaria, prepa. Además, pues sabes que en entornos como bonitos, porque los amigos son de toda la vida. Sí, claro. De hecho, tengo amigos. Prepa, ¿no? Dicen que son forever and ever. Sí, pero yo, por ejemplo, tengo amigos todavía en este momento que mantenemos desde la primaria. ¡Wow! ¿En serio? Y nos vemos de repente cada 8 días, en las fiestas, en muchos momentos. Sí, yo creo que debo tener amigos con los que convivo desde hace como 35 años. Wow. O sea, que nos conocemos de toda la vida. El Facebook y las redes sociales, pues es bien padre porque te los encuentras y haces hasta reuniones virtuales, ¿no? Sí, pero además también como es todavía un pueblo pequeño en Nueva Italia, pues cuando voy para allá, que procuro ir muy seguido porque ya están mis papás, pues todavía me los encuentro que en la paletería, que en la iglesia, que en el centro, que en el mercado. Entonces es muy bonito porque te permite como mantener esos lazos de convivencia, de identidad, que te permiten también saber cuál es tu origen y nunca perderlo, porque yo creo que algo que luego es un poco riesgoso en los espacios donde a veces estamos, es que de repente perdemos piso, y de repente yo a veces me sorprendo con a veces aptitudes que veo en algunos compañeros y compañeras que digo, no manchen, o sea, no es posible que ya por tu función no atiendas una llamada, no le contestes a las personas, no tengas la sensibilidad para devolver un mensaje. Claro. Pero bueno, cada quien tiene una formación diferente. Entonces yo digo, a mí eso me ha servido mucho para no perder piso. Mis papás tienen un negocio de comida, venden tacos. Ay, entonces los fines de semana cuando tengo oportunidad me voy a ayudarles allá. De repente mucha gente no me cree, me dicen, no puedo creer que sepas hacer tortillas. Digo, claro, porque a veces cuando no hay trabajadoras, pues me toca entrarle, ¿no? O a despachar, o a cobrar, o a hacer agua, salsas. Entonces, eso es parte como también del encanto de la vida, que te permite estar como en diferentes momentos, convivir con diferentes tipos de personas, pero no perder la esencia de lo que eres. La humildad. Eso es bien importante, Elvia. O sea, muchas veces se pierde, se marea uno por la situación en la que la vida te vaya llevando, ¿no? Pero cuando tú mantienes tu autenticidad, te abres los caminos en todos lados. Y es muy grato porque yo recuerdo que te conocí cuando estábamos aquí empezando en los medios de comunicación, cuando eras presidenta consejera del Instituto Electoral de Michoacán. Yo decía, wow, esta mujer tiene una energía sorprendente y un liderazgo impresionante, ¿no? O sea, y de ahí una serie de cargos y una serie de retos y desafíos que has enfrentado de manera estoica, ¿eh? Sí, fíjate que yo tuve la oportunidad de iniciarme laboralmente en lo que es ahora la Secretaría de la Mujer. Antes era Instituto Michoacano de la Mujer, que se crea en el gobierno justamente del antropólogo Lázaro Cárdenas Batel. Sí. Y entonces ahí estuve los 6 años de su gobierno en el área de atención jurídica, que bueno, fue un tema bastante formativo porque pues me especialicé mucho en temas de violencia contra las mujeres, que sigue siendo un tema bien complejo, doloroso además, ¿no? Muy sensible. Muy sensible. Y luego de ahí se hace el cambio de gobierno. Me invita el maestro, ahora doctor Leonel Godoy, a incorporarme a su gobierno como fiscal de violencia familiar en el Estado. Wow. Fui la segunda fiscal, la primera fue la licenciada María Ortega. Ella me entrega a mí la oficina y estuve casi como 5 años. Ya llegó un momento que fue como también una experiencia muy bonita porque logré como cambiar ciertas cosas en esa área, sobre todo malas prácticas que tú sabes que se presentan mucho en la función pública. El tema del cobro a veces a las usuarias, a veces los policías que andaban queriendo ahí como ligar a las señoras, porque además pues llegan a un estado de debilidad emocional muy fuerte, vulnerables. Entonces yo veía que ellos aprovechaban ese momento así como, pues no se preocupe, yo la voy a ayudar y la voy a proteger, pero a veces era con la intención de obtener otro beneficio. Entonces bueno, todo eso lo empecé a ver y hice un proceso bien interesante. Digo, a mí me sorprendió mucho porque cuando llegué pues tenía como 27 años, 28 y entonces había muchas resistencias porque pues tenía policías, peritos, ministerios públicos que muchos eran más grandes que yo, pues así como que no confiaban mucho en mí, me veían como muy improvisada. Y fue un proceso que luego yo me di cuenta de la importancia del ejemplo.
porque dije, el ejemplo forma más que darles una orden, más que darles un trato autoritario, violento, jerárquico, era cómo ellos veían cómo yo me desempeñaba, me desarrollaba. Y yo me di cuenta del cambio tan bonito que se había hecho cuando ya en las noches, por ejemplo, cuando llegaba una señora que recién habían sacado de su casa a golpes, con 3 o 4 niños, ya quienes estaban de guardias, que usualmente era la policía en ese momento ministerial, ya me llamaban, ¿no? Oiga, sí, licenciada, tenemos una señora que le acaba de correr el marido, viene con 4 niños, no traen zapatos. O sea, todo el panorama, ¿no? O sea, ya traían todo. Sensible y fuerte, ¿no? Sí, pero de repente me decían, pero ¿y cómo está? ¿Llevan lesiones para ahorita rápido a la médica que los revise y todo? No se preocupe, ya la revisaron. Ya nos cooperamos entre todos, ya les mandamos traer tacos a los niños, ya estamos viendo lo del refugio. Entonces ya vi el nivel de empatía que había en ellos y llegó un momento donde inclusive, sin que yo se los pidiera, se ponían de acuerdo y ellos mismos llevaban cosas de sus casas que no necesitaban. Fíjate. Decían, trajimos una bolsita con ropa por si nos llega una señora en la madrugada. Trajimos una cajita de galletas por si llegan niños. Teníamos un área de juguetes para que los niños se pudieran llevar lo que quisieran. Entonces dije, eso se me hizo tan bonito porque no fue necesario darle así como la indicación de necesito que hagan esto, ¿no? Fue así, a ver, estamos en un área muy sensible, ustedes tienen que comprender la situación de vulnerabilidad en que llega esa persona, lo solo que se debe de sentir que te saquen de tu casa a las 5 de la madrugada. Es muy fuerte, ¿no? O sea, es de por sí traes el miedo. Muchas veces tienes el miedo de, me atrevo a decir que todavía hay miedo a denunciar por la actitud de las autoridades, ¿no? Sí se han efectuado muchos cambios, pero efectivamente, como tú bien comentas, el ejemplo arrastra, ¿no? Sí. O sea, al ver a la líder, cómo se comporta, cómo es humana, y faltan muchos de esos liderazgos ahora en México, ¿no? De mujeres que sean empáticas, de mujeres que se pongan en los zapatos de las y los demás para poder realmente ayudarlos y sensibilizar a la sociedad, ¿no? Así es. Y ha sido una batalla que hemos ahora sí que platicado, compartido a lo largo de esta maravillosa trayectoria que has llevado a cabo en la función pública en Michoacán. Pues sí, fíjate que sí, yo también agradezco mucho las oportunidades y la confianza que me han brindado. Después, bueno, termino ahí como fiscal. De hecho, presenté la renuncia porque hubo un caso que de repente sí me pegó mucho en términos personales. Una niña de Pátzcuaro, la recuerdo también porque además cada vez que recuerdo lo que los chicos declararon en cuanto a la muerte de esta niña, una niña de 8 años que vendía chicles ahí en el centro de Pátzcuaro. Se la llevan 3 adolescentes, la violan durante 2 días, después la privan de la vida a pedradas literalmente, o sea, con una piedra le empiezan a romper su cráneo, su cabecita, después la cortan, la meten en una maleta. Bueno, fue un caso, pero además yo leía, ¿no? Las narrativas así tan fuertes y de repente dije, no, esto ya es demasiado, como más también son áreas donde te cargas de un montón de cosas bien fuertes, ¿no? Entonces dije, a ver, no, ya tenemos que hacer un receso porque también el tema de la salud emocional luego está complejo, ¿no? De que tú no también caigas en una situación ahí delicada. Entonces dije, no, yo creo que ya es el momento de renunciar. Ya a partir de ese asunto le presenté la denuncia al procurador, le expliqué por qué. Ya se había generado un cambio de gobierno y él me había dejado un tiempo más y me dijo, no, está bien, la respeto y ya, le acepto la renuncia. Dije, perfecto. Y de ahí contiendo para el Instituto Electoral, justamente, para llegar a ser consejera, que me toca la reforma del 2014, una de las reformas más complejas que hemos tenido en materia electoral. Bueno, se viene otra que ya no se consolidó y ahí todo me dio por ningún lado, ¿verdad? Pero esa es de las últimas que tuvimos. Y entonces entro en este proceso ya con el cambio con la reforma y el cambio del procedimiento. Ya el Congreso no designaba a los consejeros, sino que era el INE. Y entonces dije, bueno, pues vamos a entrarle. Fueron 5 etapas del proceso. A mí, súper cañón. Pero que las enfrentaste estoica, ¿no? O sea, y mucho trabajo y romper los paradigmas como siempre. Sí, amiga. ¿Verdad? Pero aparte de mucho estudio, negociación, mucha grilla. ¿Qué tal está la grilla en el ambiente político contra la mujer? Aunque digan que ya están las cuotas de género y todo, persiste mucho la violencia simbólica y política, ¿no? Sí, todavía. Yo creo que también tú has transitado en algún momento por algún espacio. Todavía está complicado. Sí, hay muchas situaciones donde todavía las mujeres no están en condiciones de igualdad.
Yo creo que hemos llegado así a una representación importante de mujeres en los espacios de poder, pero todavía bajo un esquema de mucha subordinación, de mucho, de repente no tener como la autonomía como para tomar muchas decisiones. Sí. Algunas creo que lo están haciendo de manera maravillosa, algunas creo que han avanzado de manera muy interesante. Digo, ya ahorita que por lo menos en el escenario político a nivel nacional se estén vislumbrando mujeres como candidatas, sí. A mí me parece algo maravilloso. Sí. Porque, sí. Digo, han sido pocas las experiencias que hemos tenido. Digo, mujeres valiosas como en su momento fue la maestra Rosario Ibarra de Piedra, sí. Que fue una de las primeras mujeres candidatas aquí en México. Después Patricia Mercado. Pero pues en condiciones de mucha, todavía desventaja en cuanto a la competencia electoral. Con sí, escenarios muy complejos. Y fíjate que a mí me gusta mucho este tipo de comentarios, de temas, de análisis, porque si bien es cierto que las mujeres hemos transitado en una lucha constante hacia la igualdad de derechos, considero que todavía falta mucha senda por avanzar, porque a veces diera la impresión que se les dan estos puestos, estos cargos estéticos a las mujeres, porque todavía no hay esa plena convicción de que puedan tener aquellos que están acotados para los caballeros. ¿Será que pasa o me vas a decir, Adriana, estás exagerando y estás siendo extremista? Esa es la impresión. No, yo creo que todavía hay esos sesgos, ¿eh? Yo creo que todavía hay esos sesgos. Yo creo que todavía esto que denominamos como techos de cristal sigue siendo como todavía esta parte donde llegas a un momento de tu vida profesional, pero de ahí ya no vas a transitar a otra, o sea, como que es así como tu límite, ¿no? De que hasta ahí llegaste y órale, ¿no? Entonces, creo que sí todavía hay mucha resistencia, mucha violencia simbólica, como bien lo decías, así como media que se esconde. Pasivo-agresivo. Ándale, algo así, ¿no? Medio loco, medio raro, pero que lo te das cuenta que ahí está. Ahí te das cuenta que todavía, pues, resisten mucho al tema de las capacidades, de pensar que lo puedes hacer bien. En el ámbito empresarial, yo de repente veo todo el tema de las violencias, las discriminaciones, estas competencia luego desleal que hay en el marco de las mujeres cuando inician un negocio, cuando deciden emprender, que yo digo no son emprendedoras, son empresarias, porque tienen estructuras a veces también bien interesantes en cuanto a la conformación de una empresa, de iniciar un negocio. Pero sigue siendo complejo, Ami. Sí, ¿verdad? Sigue siendo complejo. Sigue siendo complejo, todavía hay mucho que avanzar. ¿Tú sufriste violencia política, Elvia? Fíjate que ha habido como momentos que sí lo he sentido, a veces a lo mejor más claro, como decíamos, o sea, más directa, a veces un poco más, hay media sublimada, así como medio escondida, pero sí, yo creo que ha habido dos momentos que sí he sentido como esa parte. Una vez fue en el Instituto Electoral, sí, y bueno, ahí intenté mucho trabajar el tema de la participación política de las mujeres. Trabajé el tema del observatorio, que afortunadamente algunos compañeros me apoyaron. Luego los lineamientos para la paridad, que era como generar condiciones de mayor competitividad para las mujeres a través de bloques en los partidos políticos de alta, media y baja competitividad. Y entonces sí, había un compañero que de repente no estaba de acuerdo, y sí recuerdo que en una sesión del consejo sí, así como que es que lo que usted está proponiendo lesiona la vida interna de los partidos, y recuerdo que me dio un manotazo así, ¿no? Y sí, de repente sí los compañeros dijeron, oiga, no, a ver, aquí ella está en igualdad de circunstancias que usted, tiene el mismo nivel que usted en cuanto a jerarquías, así que no le pueden tratar de esa manera, ¿no? Y fue como bien complejo. Después vino el proceso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que bueno, ya era la segunda vez muy que intentaba. Muy polémico, ¿verdad? Sí, fíjate que fue bien polémico. Sí. Yo también me sorprendí mucho porque ni yo lo veía venir. O sea, de repente, pues sí, intenté así como consensar con las diferentes fracciones parlamentarias ahí en el Congreso, presentar mi propuesta de trabajo y demás, y ya medio los llevaba convencidos. Y entonces cuando me toca el tema de la comparecencia, pues yo recuerdo de esas veces que pues te pones un pañuelo morado, un pañuelo verde, que simbólicamente te representa, ¿no? Y entonces recuerdo que inclusive pues yo llevaba un saco, se me veía muy poco el pañuelo, pero llevaba un pañuelo verde. Y entonces pues yo comparezco y demás, pero iba terminando la comparecencia, así literalmente iba terminando, cuando me mandan una foto de mi brazo. Y me dice, un diputado me la manda y me dice, oye, ¿qué significa esto?
Y yo pues muy ingenuamente le contesto, es un movimiento que en ese momento estaba muy fuerte, la Marea Verde. Sí. Le dije, es un movimiento internacional que viene por toda la región de Latinoamérica, donde se está impulsando una agenda de respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Sí. Y bueno, simboliza parte del movimiento de lucha de las mujeres, ¿no? Me dice, ok, así, ¿no? Ahí te lo dejó. Ajá, sí. Pero esa foto... O sea, tú no habías pronunciado nada, o sea, todo fue una imagen. Sí, una imagen. Okay, Mi discurso fue en el tema de que teníamos que sanear internamente la comisión, porque había muchos temas ahí de lana, que yo iba a solicitar una auditoría, que íbamos a reducir todo salarios. En la imagen donde se asoma el pañuelo y ahí se genera un tsunami, ¿verdad? Porque además se compartieron, entre los mismos diputados se la compartieron. Y entonces... salgo todavía, y justamente me iba subiendo a mi carro en ese momento, y me llama un diputado, otro, ¿no? Sí. Y de repente me empieza así a decir un montón de cosas, pues yo bien sorprendida porque, o sea, yo no dimensionaba, ¿no? O sea, te alcanza tu vehículo y te empieza a seguir, a bombardear. No, me llama por teléfono, yo me iba subiendo y me llama, pero pues eran minutos después de la comparecencia. Y entonces me dice, solamente quiero que sepa que es usted un irresponsable, o sea, casi me dijo que era una idiota, porque yo me había atrevido a confrontar a un poder del Estado, que cómo era posible que no había tenido el más mínimo respeto por el Congreso del Estado, cuando yo me había atrevido a ir con un pañuelo verde, en un tema de provocación, inclusive para las y los diputados, que eso había sido una irresponsabilidad totalmente de mi parte, que esas ideologías de género eran una estupidez, lo recuerdo perfectamente. Me dijo, esas ideologías de género no son más que estupideces de mujeres que no tienen la más mínima conciencia. Eso que usted hizo le va a salir muy costoso, yo me voy a encargar de eso. O sea, yo me sentí tan, en ese momento, no sé si amenazada, pero dije, a ver, ¿qué pasó? Y entonces ya cuando ya estaba elevando el tono de las ofensas, le dije, a ver, señor diputado, le dije, entiendo que no me quiere apoyar y que no está de acuerdo con mi ideología, pero yo no le estoy faltando el respeto. Así que le pido de favor que se dirija a mí de manera respetuosa. Fue todo lo que alcancé a decirle porque me cuelga. Y ya nada más lo que sucede después, me cuelga, y en eso me llama un amigo que me estaba apoyando en el proceso. Pero yo estaba al borde del llanto, porque yo me sentí como... Porque fue una situación agresiva, Elvia, o sea, fue violencia verbal de alguna manera. Súper cañona. ¿No? Y entonces yo ya así, de que no sabía qué había pasado, ¿no? Y ya me llama mi amigo y pues ya, es que pasó esto y esto. Me dice, sí, es que me llamaron que tú habías ido a provocar al Congreso y que no sé qué. Le dije, oye, pero ni siquiera entraron grupos de mujeres, no rayaron, no llevaron nada. Sí, y no pronunciaste nada, o sea, tú ibas a jamás. otro tema, ¿no? Yo iba a otro tema. Y entonces ya me dicen, no, es que están muy enojados por un tema por algo que tú llevaste. Le dije, pues yo creo que fue un pañuelo verde. Me dice, yo creo que fue el tema del pañuelo verde. Me dice, no, pues vamos a ver cómo recomponemos el tema, ¿no? Dije, bueno, y sí, pero ¿por qué lo hiciste? O sea, le dije, a ver, es un tema de congruencia. Le dije, además no puedo creer que en un poder del Estado, donde hay democracia, donde se deben de garantizar derechos y libertades, donde se generan normas jurídicas que tienen que amparar la dignidad de las personas, la libertad, todos los derechos, claro. O sea, no puedo creer que en el Congreso sea un espacio tan conservador todavía, tan prejuicioso y que asume una postura tan anquilosada, ¿no? Anacrónica. Anacrónica, o sea, yo decía, ay no. Bueno, pues ya de ahí se desató una situación muy compleja. Obviamente eso ayudó mucho a las personas que estaban también contendiendo, porque de ahí ya tuvieron como esa parte mía, como para, desvirtuar, decir que yo estaba a favor del aborto, en contra de la vida. Llegué a leer comentarios muy ofensivos en redes sociales, escuché a la iglesia pronunciarse. Entonces yo dije, no puedo creer que vivamos todavía en una sociedad y en un entorno político, que tengamos poderes del Estado tan conservadores, porque pues realmente yo nunca fui con la intención de provocar, insisto, nunca fueron algunas amigas para nada más acompañarme, jamás hicieron ningún tema de... Ademán, o sea, no llevaba, o sea, no, ni siquiera tu discurso estaba enfocado hacia alguna frente, ¿sabes? Fui muy respetuosa. O sea, fue el momento, me atrevo a decir que tus haters, como le dirían los chavos hoy en día, ¿verdad?
aprovecharon para empezarte a generar una campaña y boicotear todo el discurso que tú estabas manejando. Así ¿Y es. cómo se sintió Elvia en ese momento? ¿Cómo te sentías sola, angustiada, enojada? Fíjate que me sentía como muy triste y muy decepcionada, porque recuerdo que algo que me pegó mucho en ese momento. Alguien me dijo, de las diputadas, ninguna se va a meter por ti, no te están apoyando, creo que una o dos, así como que intentaron defender la propuesta, pero me dicen, fíjate que es bien curioso, me dice, ¿cómo tú cuando estuviste en el instituto peleaste mucho para que hubieras mujeres en el Congreso? Sí. Digo, yo siempre he peleado porque estén las mujeres, yo nunca voy a ser candidata, no creo que tenga esa posibilidad, pero yo decía, es importante que tengamos mujeres. Me dice, y ahora que tenemos un Congreso con muchas mujeres, me dice, es bien curioso que ninguna salga a pronunciarse a favor de una mujer, ¿no? Así como que casi me dijeron, fuiste víctima de lo que mismo creaste, ¿no? Y yo, es cierto. Es que hay una discordancia, ¿no, Elvia? Porque se habla mucho de la sonada sororidad, de estar en puestos en los cuales tú puedas crear leyes para las hermanas, que muchas marchan o muchos no tienen la voz, pero en el momento de la acción se quedan cortas, ¿no? Y cae letra muerta, como dirían ustedes los abogados, y se quedan muchas cosas en el tintero, y sobre todo lo lamentable es que no hay una congruencia en cuanto a la unión que debe existir como mujeres o como un grupo de trabajo, como seres humanos, ¿no? Claro. En beneficio de la sociedad. Y pues lo vemos con estas situaciones, ¿no? Sí, y entiendo que no ha sido únicamente en mi caso, ¿no? También en otros momentos y con otras también mujeres. Entonces dije, bueno, pues ni modo, yo ya tenía que tomar una definición, porque también había contendido para el Sistema Estatal Anticorrupción, en ese momento era comisionada, y ya me tocaba la presidencia. Entonces así como que me dijeron, oye, pues ya tienes que tomar una definición. Dije, a ver, lo del Congreso ya no se va a dar. Pero entonces lo que dije, bueno, me voy a retirar de la contienda, pero voy a dejar un mensaje muy claro. Sí. Y entonces escribí un mensaje en Facebook donde decía que me retiraba, pero que me parecía muy desafortunado que hubiera habido un sector, pues obviamente muy numeroso, donde decía algunos comunicadores, porque también ellos habían subido, pues bajo esta lógica de hablar a favor de alguien, en contra de alguien, y pues ahora sí, como yo me les puse de pechito, pues todos se fueron contra mí, ¿no? Entonces yo dije, bueno. Ay, sí, los boletines que parece que se multiplican en la misma nota y ni siquiera ándale, hay amiga. Ay, perdón. Pero sí dije, algunos medios que desvirtúan el ejercicio de la libertad de expresión, que es un principio tan fundamental en una democracia, pero también hubo quienes se sintieron con derecho a juzgarme, entre los que yo sé que hay muchos que no dan una pensión alimenticia, que tienen antecedentes de violencia doméstica, que han generado situaciones de acoso y hostigamiento sexual en contra de algunas compañeras. Todos ellos se sintieron con una calidad moral superior a la mía para juzgarme en un proceso donde lo único que hice fue pronunciarme a favor de la vida, de la libertad, de los derechos, ¿no? Sí, entonces sí me di así como que era así el gusto de decir, me retiro, pero sí tengo que señalar que quienes me juzgaron no tenían mejor calidad moral que yo para haberlo hecho, no tenían condiciones de integridad ética como para haberse atrevido a postear ese tipo de comentarios o haberlos hecho públicamente, porque dije, son personas que también han tenido situaciones mucho más desafortunadas. Digo, no dar una pensión alimenticia me parece una situación bien grave, totalmente. Porque dejas en condición de vulnerabilidad a una infancia, a un niño, una niña que requiere de esa pensión para un tema de salud, de educación. El tema del acoso también me parece muy desafortunado, porque sigue estando cimentado en estructuras de poder desiguales, y cómo pretendes obtener un beneficio a partir de un cargo. Luego de repente me parece que son prácticas que no deberíamos de permitir. Ves como en los partidos quienes tienen liderazgo andan con un séquito de niñas, de adolescentes, o sea, es algo desdeñable, ¿no? O sea, ver cómo este abuso de poder se va permeando en diferentes niveles. Y bueno, pues efectivamente ha sido una lucha muy fuerte, pero tú has mostrado la resistencia por ser auténtica, insisto, y porque estás aferrada a tus convicciones, ¿no? Lo cual te ha llevado a un cargo de gran preponderancia en el estado de Michoacán, que es la Subdirección de Derechos Humanos. Sí. ¿Qué tal te ha ido ahí? O sea, es una cosa maravillosa, porque aparte, apasionada de las leyes, de los derechos humanos y con esa capacidad de dar, pues estoy segura que ha sido gratificante, ¿no? Sí, yo
Digo, siempre que tengo la oportunidad agradezco mucho la confianza depositada en mi persona por el gobernador, el secretario de gobierno, porque además es una subsecretaría nueva que se crea justamente en el marco de este nuevo gobierno, muy similar a la que tiene el doctor Encinas a nivel federal, que ha tenido también un trabajo súper bonito. Y entonces ha sido como un proceso de construir, porque además, ahora que estoy adentro, pues me doy cuenta que es un eje transversal, que estamos en todos los temas, que si bien hay una Secretaría del Migrante, de la Mujer, de Pueblos y Comunidades Originarias, pues nosotros acá todo, llega ¿no? todo. Sí, claro. Sí, y es una cosa también súper afortunada y súper bonita, porque también creo que me ha permitido pues estar en un área que yo hace años deseaba. Y digo, ¿cómo los tiempos del universo y del Dios perfectos. En el cual cada una creamos son perfectos? Son perfectos. Entonces, una bendición de vida a mí, totalmente. ¿El miedo paraliza y el amor potencializa? Totalmente. Sí, yo creo que la mejor arma o el mejor instrumento que tenemos para hacer las cosas es el amor y la pasión. Y aferrarte a tus metas siempre. Así es, a mí, totalmente. ¿Qué le sigue a Elvia Higuera? ¿Qué sigue? Mira, bueno, tengo así como de repente pensado, así, me gustaría transitar hacia este espacio o hacia este otro, pero luego digo, a ver, no, ahorita enfócate en lo que estás haciendo, hazlo de la mejor manera y dejemos que el universo nos sorprenda. Así. ¿Qué le dirías a esa pequeña que jugaba en Nueva Italia? Ay, que las cosas han sido complejas, pero que vamos bien. Que vamos bien. Sí. Y yo sé que te va a ir maravilloso porque tu luz es inmensa, porque tienes una energía formidable y estoy segura que vas a continuar sorprendiéndonos en todos los ámbitos que nos compartas de tu trayectoria y sobre todo a nivel de cariños como amigos. Gracias, Sammy. Este es tu espacio, yo estoy encantada de recibirte y que no sea la última vez que echamos el chal a gusto. Pues yo espero que no sea la última vez que ¿verdad? Me inviten, ¿sale? Yo encantada de venir. Cada 8 días, no es cierto, cuando tengan el espacio y la oportunidad. Ya está. Ya queda. ¿Cómo ves, producer, cada 8 días? No, esta mujer habla demasiado. Esta es tu casa, Elvia querida. Gracias, te abrazo con todo mi corazón y echarle para adelante. Como debe de ser. Eso es todo. Éxito decretado. Gracias, Sammy. Son precisamente estas voces las que nos invitan a conquistar nuestras metas, las que nos invitan a retomar las fuerzas, mostrarnos auténticos para ir por nuevos ideales. Soy Ami Terán, les invito a que continúen disfrutando de la barra programática de Skull Online. Sean felices.